Buenas tardes, bienvenidos al Centro Riojano en este ciclo que ya por tercer año consecutivo se pone en funcionamiento, arranca de nuevo tras el paréntesis de las Navidades, con la intención, como siempre, de desarrollar lo que es una visión general del mundo hispánico, especialmente desde la perspectiva del pensamiento. En este año, como ya hemos tenido ocasión de hablar con los coordinadores del ciclo, retornaremos al nombre más tradicional, pasado el año el año 2010, que era bicentenario de grandes hechos, importantes hechos en la historia del mundo hispánico, y que por eso le dimos el nombre entonces de bicentenario, o el apellido de bicentenario. Retornamos al nombre en puridad, el español como lengua del pensamiento, y retornamos además con un personaje en el que también el juego de centenarios y bicentenarios valdría la pena hacer una pequeña reflexión sobre él, si me permiten, la haré. Y es que estamos ante un personaje, José Vasconcelos, que tiene que ver con un centenario, no bicentenario, sino centenario solo, que el año pasado un poco se nos escapó de las manos. Quizás este año, porque también algún hecho importante, de ese centenario que se cumple en 2011, tendremos quizá ocasión de reflexionar sobre él. Y sobre todo, a mí me ha ocurrido al ver la personalidad de Manuel Llanes, el ponente nuestro de esta tarde, ya que él viene exactamente de lo que fue el virreinato de la Nueva España y que hoy es principalmente México, el país de México, ese país hermano en el que probablemente se habla un español que, si no es tan bueno como el nuestro, desde luego es más intenso, porque lo hablan mucho más que nosotros, solo por el hecho de que sean más de 100 millones de habitantes, ya con eso nos dan ciento y raya. Y me refiero al centenario de la Revolución Mexicana, un hito, yo creo que trascendental en el mundo hispánico y en el mundo americano, de muchas más consecuencias y trascendencia de las que muchas veces pensamos, y que en España, desgraciadamente, espero que no haya sido así en México, ha pasado quizás un tanto desapercibido. Bueno, pero retornamos hoy a tomar el español como lengua del pensamiento con un autor importante, verdaderamente importante, y no solamente en México, que desde luego allí es fundamental, en mi juicio, sino importante en el conjunto del mundo hispánico, como es José Vasconcelos. Un personaje de gran categoría, muy ligado en 1910 a los hechos de la Revolución. Es un hombre que participa también desde el primer momento en aquel primer impulso que dirigirá Francisco Madero y que llevará a iniciar esa gigantesca oleada de cambios que configuran el México actual, y que le da una orientación muy peculiar a su trayectoria. Inicia, como otros tantos jóvenes en ese momento, una singladura de lucha por el cambio, por la reforma, por la mejora, y sin embargo en ese camino irá encontrando una senda propia que le va a llevar a una peripecia vital e intelectual de un altísimo calado. No quiero yo tampoco entrar en la materia que va a desarrollar el ponente, sino simplemente apuntar, y en mi condición de ateneísta no me queda más remedio que también José Vasconcelos es el fundador del Ateneo de México. Nos acompaña también para este acto Santiago Armesilla Conde, también colaborador asiduo de la revista Catoblepas, colaborador asiduo de esta casa en el desarrollo de estos ciclos, y que hoy le cumple hacer la presentación de nuestro invitado.
Y yo, sin más, quedándoles las gracias a todos por su presencia y congratulándome con los que nos acompañan por el tema que tocamos y porque el ciclo del español como lengua de pensamiento alcanza ya el comienzo de su tercer año de Sin la Duda, y de momento vamos bien, pues le cedo la palabra a Santiago Almesilla. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, voy a ser muy breve. Voy a presentar un poco a Manuel Llanes para que los que no le conozcáis sepáis quién es. Manuel de Jesús Llanes García es mexicano, como ya sabéis. Nació en Hermosillo, ciudad capital del estado mexicano de Sonora, en 1972. Sonora es un estado fronterizo entre México y los Estados Unidos del Norte de América. Concretamente hace frontera con Nuevo México y sobre todo con Arizona. Es escritor, licenciado en literaturas hispánicas por la Universidad de Sonora, y es autor de una antología de cuentos de bello nombre, Decir adiós de noche, publicado por el Programa Editorial de Sonora en el año 2007. Se trata de una selección de cuentos de corte fantástico que sitúan a Llanes entre los más destacados autores de este género en su país, aunque no es su primer escrito con esta temática. A la precoz edad de 18 años escribió Tiempo de tréboles, una antología de relatos publicada en el año 91 por el Colegio de Bachilleres. Fue incluido también en la antología de cuentistas sonorenses Reunión de Arenas. La calidad de Llanes como escritor fantástico rivaliza con su calidad como filósofo materialista. Quizás el haber nacido en un estado fronterizo como Sonora, algo que conlleva mucho más que una frontera física entre una nación como la mexicana y un imperio universal como el estadounidense, que también conlleva una frontera económica y cultural, hayan conformado su carácter como escritor, capaz de separar la ficción del análisis de la realidad presente con gran maestría. Pues una frontera, a mi juicio, es una separación entre dos estados, entre dos territorios en cuyo seno se dan relaciones institucionales en muchos casos incompatibles. En ocasiones solo los que viven en la frontera son capaces de ver la separación de mundos que conlleva esta institución, que es más que una simple línea en el suelo. Aunque no necesariamente vivir en la frontera es vivir cerca de esa línea. Si tomamos en cuenta el principio materialista de que la racionalidad es corpórea y operatoria, el yo soy mi cuerpo de Spinoza, el viajero que tome este principio como algo básico podrá darse cuenta de lo inútil de todo sueño migratorio hacia una vida mejor, sueño creado a partir de apariencias luminosas que, como focos de un plato de cine, enfocan una vida llena de éxitos y de felicidad casi sin límites. Llanes además es viajero. Que esté con nosotros hoy aquí en Madrid lo evidencia. Y es materialista, seguidor de Gustavo Bueno. Es miembro del Nódulo Materialista México, de la Asociación Izquierda Hispánica y firma del diario mexicano El Revolucionario. Además es crítico de cine. Ha publicado sus recensiones cinematográficas en los periódicos El Imparcial y La Jornada, además de colaborar en Primera Plana Néctar, Alta Noche, Ethel Magazine, Divergencias y La Línea del Cosmonauta, además de participar en Radio Sonora cubriendo un espacio dedicado a la cinematografía contemporánea. Y si hacemos caso a la máxima de que la filosofía de un hombre depende de la clase de hombre que es, no puede dejar de rastrearse su filosofía en cada uno de sus textos publicados, inclusive sus textos cinematográficos fantásticos. Llanes, como he dicho, es capaz de evadirnos de la realidad con sus escritos, al tiempo que nos pone de frente a la misma, con todo lo descorazonador que puede resultar revelar la basura que nos rodea, con sus sagaces críticas filosóficas y políticas. Quizás incluir a Llanes en el realismo mágico iberoamericano haga justicia con sus novelas y cuentos, más si decimos que su proyección como escritor es prometedora. Además de artículos publicados en medios como El Revolucionario o Izquierda Hispánica, la calidad de Llanes como analista y ensayista se muestra en textos como La verdad maltrecha, publicado en 2008 por Crunch, o La puerta cerrada, incluida en Las hojas muertas de Bárbara Jacobs, o El testimonio de segunda mano, publicado también en 2008 por ISC. Un año antes, escribió su primera novela, Perro Lobo, todavía inédita, que escribió como becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de México, la categoría de creadores con trayectoria. Siempre en su literatura de ficción podemos sentir que hasta el personaje más increíble, sea un vampiro o un hombre lobo, nos coloca ante situaciones ordinarias en eventos extraordinarios que ningún político, filósofo o sofista sería capaz de conseguir. Y quizás eso ocurra de manera preclara en toda frontera, pues la ensoñación o apariencia de una vida mejor tras cruzar al norte del Río Grande desaparezca cuando el monstruo fantástico del norte muestra la verdad que en él se vive. Una verdad ante la que se pueden tomar tres tipos de actitudes diferentes, a mi juicio. Adaptarse y ser uno más, desistir de alcanzar el sueño y volver, o recogerse en un rincón marginal y oscuro de la verdad, o plantear alternativas ante el reto que supone salir de la caverna.
Esto último no puede hacerse solo. Por ello, Manuel Llanes, gran conocedor de un sinfín de verdades, batalla desde varios flancos ante esas verdades, flancos que ya hemos comentado anteriormente. Hay que decir que Llanes es también académico, habiendo sido alumno de Jaime Chabau, Gabriel Trujillo y Elmer Mendoza, entre otros profesores mexicanos de renombre. Llanes ha dado clases de periodismo en la Universidad Quino. Actualmente cursa en España, en la Universidad Autónoma de Barcelona, un doctorado como becario del CONACYT. Hoy viene a hablarnos de un mexicano universal, de uno de los más importantes filósofos en lengua española, no solo de México, José Vasconcelos. Para mí, nadie como Llanes hoy es más idóneo para contarnos acerca de uno de los máximos defensores de la unidad de la hispanidad desde el otro lado del Atlántico. Su seminal texto, La raza cósmica, es, a mi juicio, de obligada lectura, no solo para cualquier mexicano o hispanoamericano que quiera entender quién es y de dónde viene, sino para todo español que quiera entender en qué nación ha nacido, qué obras ha realizado, qué legado histórico ha dejado y hacia dónde podría dirigirse ese legado. Dirección que hoy día no está tan clara debido a multitud de factores. Quizás, espero, lo que hoy Llanes nos diga nos ayude a clarificar una dirección posible por la que podamos marchar. El ejemplo de Manuel Llanes, un hombre nacido en la frontera, es el más adecuado hoy para exponernos el pensamiento de Vasconcelos, quien soñaba con derribar esas fronteras físicas que separaban las naciones hispánicas entre sí, debido a multitud de eventos históricos que hoy muchos conocen pero pocos saben. Los ejemplos de Llanes y Vasconcelos unidos quizás sirvan para entender que, en el caso de los pueblos iberoamericanos, en los que sin duda hay que incluir, entre otras naciones, a España, la frontera es algo más que unas líneas marcadas en el suelo. La frontera somos nosotros. Y sin más, doy paso a Manuel Llanes. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a Santiago por su generosa presentación, gracias al Centro Riojano, a Pedro, a todos por haberme invitado a participar en este ciclo. José Vasconcelos es un autor que me interesa mucho porque es un, digamos que con José Revueltas, con Alfonso Reyes, con los hombres de su generación en México. Bueno, Revueltas es mucho más posterior, pero digamos que José Vasconcelos es un tipo de escritor que ya no hay. El escritor, y eso lo podemos comprobar si leemos las entrevistas con escritores, con artistas, ¿no? Con toda esta gente que participa entusiastamente del mito de la cultura. Los escritores se caracterizan, pues, contrariamente a lo que pudiera pensarse, por su indefinición política. Los escritores van de apolíticos, o los escritores son instrumentos de propaganda, ¿no? Los escritores son intelectuales orgánicos, como diría Gramsci. Los escritores se ponen al servicio de regímenes terribles, ¿no? Entonces, Vasconcelos es un escritor, y al mismo tiempo era uno de nuestros grandes pensadores, era uno de nuestros grandes filósofos. Entonces, dejó una obra dejó un conjunto de relatos que valen tanto por su calidad literaria, pero también dejó un conjunto de ideas muy potentes que nos pueden ser útiles en la actualidad todavía para reflexionar sobre ellas, ¿no? Para afrontar los problemas del presente, porque la literatura se tiene que interpretar desde el presente y desde la visión que tenemos ahora, ¿no? Entonces, me parece de muchísima importancia rescatar a todas estas personas, rescatarlas de los prejuicios que las envuelven, ¿no? Por ejemplo, como ustedes sabrán, en México hubo un gobierno de cerca de aproximadamente más 7 décadas, ¿no? Como 70 años estuvo el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? En México. Y luego, a principios del siglo XXI, entró el Partido de Acción Nacional, que es el que está actualmente en el poder, y cuando llegaron los panistas a la presidencia, se empezó a identificar a José Vasconcelos a partir de lo que ha dicho Gustavo Bueno, como el mito de la cultura, mito de la izquierda, el mito de la derecha. A José Vasconcelos se le interpretaba como un autor de derecha, ¿no? Como un escritor de derecha, un ideólogo
que caía muy bien contra, digamos, dentro de la nueva ideología que nos iba a traer la transición democrática en México, ¿no? Que es el PAN, ¿no? Entonces, así se le ve a José Vasconcelos, se le ve envuelto en prejuicios, se le ve como un loco a veces, ¿no? Por ciertas ideas que tuvo hacia la parte final de su vida, ¿no? Pero hoy quiero hablar aquí del Vasconcelos más pujante, ¿no? El Vasconcelos del Ulises Criollo, que es un libro autobiográfico que publicó digamos, ya una parte de su vida muy, muy interesante, ¿no? Y sobre todo se le conoce por este libro que mencionó Santiago, La raza cósmica, donde defiende la idea del mestizaje, la idea de la unidad de Hispanoamérica, ideas que ahora pues son muy importantes, ¿no? Ideas que están ahí en la palestra, ideas que hay que discutir. Entonces voy a leer y platicar un poquito de este artículo que preparé, que forma parte precisamente de un proyecto mucho más amplio, que trata precisamente de eso, lo que estoy haciendo ahora por los estudios que estoy haciendo de literatura hispanoamericana en Barcelona, que es eso, analizar la obra de un conjunto de autores y cómo interpretan ellos la tradición española en México y la relación que tienen que tenemos, ¿no? Con Estados Unidos. Entonces, vamos a entrar ya en el tema directamente. Bueno, hispano soy y nada de lo hispano me es ajeno, dijo en una ocasión el filósofo español Gustavo Bueno, que estaba haciendo una paráfrasis de una frase de Terencio, ¿no? Entonces, con esa cita como referencia no va a resultar extraño que ahora esta noche se reivindique a un escritor, a un filósofo, a un político como José Vasconcelos, que durante toda su vida era un escritor nacionalista, sí, claro, defendía la nación política mexicana, pero al mismo tiempo él decía que era algo más, él decía que era heredero de la monarquía hispánica, heredero de la labor del Imperio Español en México, y él siempre se definió como un hispano, ¿no? Entonces, a lo largo de su vida, podemos decir que Vasconcelos rompió una lanza por España, podría decirse. No en una ocasión, sino en varias, como podrá verse a continuación. Entonces, de la misma forma, no va a parecer extraño que un mexicano, como es mi caso, venga aquí a reivindicar a otro mexicano que a la vez defendía el Imperio Español. Entonces, parto de algo que Gustavo Bueno, el filósofo español, llamó la alternativa hispanista. En 2001 Gustavo Bueno publicó un artículo que se llama España y América, y ahí él habla de esto que es la alternativa hispanista. Entonces dice, ¿qué es eso? Pues hay muchas formas de considerar a estos territorios, todo lo que es el sur de Estados Unidos. ¿Qué es eso? Bueno, pues esa tierra, según la alternativa hispanista, pues es una parte formal de la comunidad hispánica. Desde el paralelo 30, dice Gustavo Bueno, el paralelo 30 norte hacia abajo, ahí nos encontramos con una parte formal de la comunidad hispánica. Entonces, hay un montón de evidencias de esto que dice Gustavo Bueno, por ejemplo la obra de Octavio Paz, que siempre estuvo en constante contacto con España, o la obra de Alfonso Reyes, o a su manera, ¿no? En este ensayo no lo dice así Gustavo Bueno, pero yo diría que también cierta parte de la obra de José Vasconcelos se puede inscribir en esto de la alternativa hispanista. Entonces, voy a hablar de Hispanoamérica, no voy a hablar de Latinoamérica, porque Latinoamérica es una palabra que en sus orígenes se reivindicó como una estrategia de los franceses, ¿no? Latinoamérica era la parte de América en la que no se hablaba inglés, ¿no? Entonces, ahora pues se quedó, ha cobrado muchísimo prestigio decir Latinoamérica para referirse a los territorios de México, de Colombia, de Venezuela, pero a mí me gusta más decir Hispanoamérica o Iberoamérica, ¿no? Porque ahí se reconoce la influencia española. Entonces,
Voy a pasar a leer este texto. Dice: el político, abogado, filósofo y escritor mexicano José Vasconcelos, nacido en 1882 y muerto en 1959, crece y se forma durante la dictadura de Porfirio Díaz, y más tarde participa en la Revolución Mexicana, además de ser candidato a la presidencia de la República. Por lo tanto, Vasconcelos nos interesa sobremanera en la medida en que su obra es testimonio de la dialéctica de estados que entra en juego al momento de describir las relaciones de Norteamérica y México. Es decir, Vasconcelos da cuenta, como pocos, del proceder de los estadounidenses y toma partido desde niño por la causa hispanista. Vasconcelos, les decía, como pensador, tiene muy presente, cosa que muchos escritores de la actualidad olvidan, tiene muy presente que nosotros estamos inmersos como ciudadanos de diferentes naciones políticas, estamos inmersos en una dialéctica de estados brutal y no tiene por qué ser de otra forma. Entonces, pero él tiene muy claro que hay un adversario, que hay un país que por su mismo discurrir como país no tiene otra alternativa más que pues promover, comportarse como un imperio. Normalmente en la actualidad se dice el imperio y se dice que nomás hay uno, pero en realidad pues hay un montón de países que tienen influencia sobre otros países, y a Vasconcelos le toca enfrentarse con esa idea de imperio, que es el imperio norteamericano, ¿no? Y frente a ese imperio él reivindica la labor del imperio español y al mismo tiempo promueve la unión de los países de Hispanoamérica, como lo voy a explicar a continuación. Entonces, en el primer volumen de sus memorias, que apareció en 1935, Ulises Criollo, al principio, en la advertencia que precede el texto, Vasconcelos dice lo siguiente, que es muy interesante. El criollismo, o sea, la cultura de tipo hispánico, en el fervor de su pelea desigual contra un indigenismo falsificado y un sajonismo que se disfraza con el colorete de la civilización más deficiente que conoce la historia, tales son los elementos que han librado combate en el alma de este Ulises criollo. Lo mismo que en la de cada uno de sus compatriotas. El hispanismo, para Vasconcelos, tiene que enfrentarse en una pelea desigual contra sus adversarios, una pugna que ahora lo tiene a él del lado del primero. Como se ve, hay una estrecha correspondencia entre la alternativa hispanista de Gustavo Bueno citada antes y el discurso de Vasconcelos. Nótese además cómo el autor hace referencia al indigenismo y al sajonismo, a los cuales considera serias amenazas contra la hispanidad. Desde la década de los 30, cuando aparece el primer tomo de sus memorias, Vasconcelos entrevé dos problemas fundamentales, como son el mencionado indigenismo y la influencia de los Estados Unidos en todas las áreas. Dos asuntos que también han cobrado presencia en la teoría literaria del presente, como puede verse con el auge de los estudios culturales, sobre todo en el ámbito de las universidades estadounidenses, o en las constantes referencias a la identidad, el relativismo, el americocentrismo, las minorías o la otredad, palabras que aparecen precisamente en la estela de aquellos. A lo largo de las páginas de Ulises Criollo, el autor criticará tanto la injerencia política como cultural de los norteamericanos, cuando vea cómo la presencia de estos es cada vez de más alcance en México. Por lo tanto, no es casual que Vasconcelos comience de esa forma sus memorias, cuando es precisamente esa idea, el criollismo, la que habrá de cifrar su trayectoria. Vasconcelos, escritor consumado del canon en México, intenta con su obra llevar a cabo un proyecto de grandes dimensiones, la trituración de gran parte de la historia oficial de su país. Un intento para nada subrepticio en su obra, al contrario, sino que no puede estar más claro, como lo muestra en varias ocasiones con su crítica a la figura del expresidente Juárez, como se verá más adelante. La labor es titánica porque encuentra a los personajes dudosos, desde la apreciación de Vasconcelos, convertidos en héroes y en figuras muy destacadas del santoral mexicano, pero aún así el autor lleva a cabo su proyecto. Al inicio del primer tomo de su autobiografía, Vasconcelos recuerda, o mejor dicho, hace el intento por recordar acontecimientos que pertenecen a la época en la cual ni siquiera era una persona consciente, aunque no se plantea el recuerdo como un problema, a la manera de otros muchos escritores. En cambio, el pequeño niño que despierta al mundo,
un mundo especialmente convulso. Vive experiencias que se vuelven acicate para su futuro nacionalismo, que reivindica numerosas veces. Puede decirse que el pensamiento político del protagonista se forja desde una edad muy temprana. Y aquí viene un fragmento del libro que es muy interesante. El padre de Vasconcelos, que era Ignacio Vasconcelos, trabajaba como agente de aduanas, así que durante su niñez Vasconcelos estuvo viajando por todo México. Entonces le tocó vivir en un lugar que se llama El Sázabe, que está precisamente en el estado del cual yo provengo, Sonora, al noroeste de México, que hace frontera con Arizona, y ahí pasa algo, o sea, para que sea una idea de las cosas que le tocó ver a Vasconcelos, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Fue un extraño amanecer. Desde nuestras camas, a través de la ventana abierta, vimos sobre una ondulación del terreno próximo un grupo extranjero de uniforme azul claro. Sobre la tienda que levantaron flotaba la bandera de las barras y las estrellas. De sus pliegues fluía un propósito hostil. Vagamente supe que los recién llegados pertenecían a la Comisión Norteamericana de Límites. Habían decidido que nuestro campamento, con su noria, caía bajo la jurisdicción yanqui y nos echaban. «Tenemos que irnos», exclamaban los nuestros. Y lo peor, añadían, es que no hay en las cercanías una sola noria. Será menester internarse hasta encontrar agua. Perdíamos las casas, los cercados. Era forzoso buscar dónde establecernos, fundar un pueblo nuevo. Los hombres de uniforme azul no se acercaron a hablarnos. Reservados y distantes, esperaban nuestra partida para apoderarse de lo que les conviniese. El telégrafo funcionó, pero de México ordenaron nuestra retirada. Éramos los débiles y resultaba inútil resistir. Los invasores no se apresuraban. En su pequeño campamento fumaban, esperaban con la serenidad del poderoso. Es decir, a pesar de que hace muchísimo tiempo que fue hace varios años que fue en el momento en que Vasconcelos presencia esto, a pesar de que ya pasó mucho tiempo de la guerra con Estados Unidos, cuando se apropiaron de más de la mitad del territorio de México de entonces, a pesar de eso, los norteamericanos todavía andan ahí midiendo y reclamando pedacitos de México. Entonces, a Vasconcelos le toca que lo echen de una villa que está precisamente situada en la frontera. Entonces, es así como que hubo un error en las mediciones y se tienen que ir de aquí porque están en suelo norteamericano. Entonces, desde muy joven, como que percibe precisamente que la tierra, los poderosos la reivindican no por medio de proclamas o manifestaciones, sino por medio de la fuerza militar, ¿no? Entonces, en ese contexto, Vasconcelos empieza, ¿no?, a forjar su pensamiento. Dice, más adelante, Vasconcelos nos describe a un niño que de ninguna manera está orgulloso del pasado indígena de Mesoamérica, sino que por el contrario defiende el proyecto de los españoles durante la conquista y es muy crítico con las comunidades prehispánicas, a las cuales critica por sus instituciones como violentas. Vasconcelos en este sentido es una excepción, sobre todo si se le compara con un gran número de escritores del presente. Hay un montón de escritores, de artistas y de intelectuales de sobra para citar, ¿no? Aquí puse a Eduardo Galeano, por ejemplo. En este sentido, la escritura de Vasconcelos no combina para nada con los proyectos indigenistas de la actualidad. Y luego, aquí hay un fragmento de una estudiosa de Alfonso Reyes que dice algo que se puede aplicar a Vasconcelos perfectamente, ¿no? Partimos, en efecto, desde el punto de vista general de que no hay interpretación histórica inocente. La historiografía de Hispanoamérica constituye una excelente confirmación de esta regla general que acabamos de resumir y según la cual muy pocas veces se logra en aquella disciplina la objetividad. Ha habido historias prohispanistas que aprueban y defienden la contribución de los españoles a la historia hispanoamericana e historias antihispanistas que desaprueban y atacan la contribución de los españoles a la historia hispanoamericana, y esas contrarias versiones de los acontecimientos príncipes de la historia de Hispanoamérica han llegado a ser casi inconciliables. Más que una historia, se ha establecido un debate entre historiadores, una polémica que se vincula estrechamente con la identidad de Hispanoamérica. Esto lo hizo una escritora, una estudiosa de Alfonso Reyes, que se llama Eugenia Juvenágel. Y esto, digamos, que nos sitúa a propósito de Alfonso Reyes, pero también viene a cuento con Vasconcelos, ¿no?, que obviamente quedaría entre los primeros que ella dice, ¿no?
los que aprueban y defienden la contribución de los españoles a la historia hispanoamericana, y ahora lo vamos a ver, ¿no?, cómo se demuestra eso. En el siguiente fragmento, Vasconcelos habla de la educación recibida en su niñez, y la remembranza le sirve para criticar desde el punto de vista de un filósofo las religiones de los antiguos pobladores de México. Y esto que sigue lo dice Vasconcelos, ¿no? Leíamos también un compendio de historia de México, deteniéndonos en la tarea de los españoles que vinieron a cristianizar a los indios y a extirparles su idolatría. Que hubiera adoradores de ídolos me parecía estúpido. El concepto del espíritu me era más familiar, más evidente que cualquier plástica humana. Luego los Vasconcelos se mudan y se van a vivir a Piedras Negras, que es una ciudad de Coahuila, que también es fronteriza. El joven José se ve forzado a vivir en una comunidad en constante pugna con sus vecinos de Eagle Pass, que es la ciudad que está cruzando la frontera, donde asiste a la escuela norteamericana para recibir la educación básica. La violencia y la rivalidad entre los niños locales de ambas comunidades no se hace esperar por las pasadas discordancias entre los gobiernos de México y Estados Unidos. La guerra entre México y Estados Unidos podrá haberse terminado, pero los niños de la comunidad esta, la de Piedras Negras y la que está cruzando ahí la frontera en Texas, pelean todavía como así en sus pleitos escolares, llegan a los golpes, como dice aquí Vasconcelos. Precisamente él fue el protagonista de varios pleitos ahí escolares. En aquella época, cuando baja el agua del río, en ocasión de las sequías que estrecha el cauce, librábanse verdaderos combates a honda entre el populacho de las villas ribereñas. El odio de raza, los recuerdos del 47, es decir, de la guerra con Estados Unidos, mantenían el rencor. Sin motivo y solo por el grito de greasers, que es una forma despectiva que tienen los yanquis de llamar a los norteamericanos, digo a los mexicanos, ¿no? Greasers, ¿no?, como grasosos, como algo sucio, ¿no? Solían producirse choques sangrientos. Acerca de los pleitos infantiles entre grupos, Vasconcelos aclara: la lucha enconábase si por azar predominaba en alguno de los bandos el elemento de una sola raza, ya mexicanos o bien yanquis. ¿Qué pasa entonces? Estamos ante una sociedad polarizada en la cual todavía se viven los efectos de la guerra entre México y Estados Unidos. Pues ahí Vasconcelos se vuelve un estudiante destacado, ¿no? Se vuelve uno de los mejores estudiantes de la escuela, y luego dice, por ejemplo, que había concursos de la geografía, ¿no? Y luego dice, gané uno de nombres geográficos, pero con cierto dolo. Mis colegas norteamericanos fallaban a la hora de deletrear Tenochtitlán y Popocatépetl, y como protestaron expuse: ¿creen que Washington no me causa mi trabajo? El futuro candidato a la presidencia de su país también nos habla de los debates que se llevaban en el aula, que se llevaban a cabo en el aula a propósito de la historia reciente de ambos países, ¿no? Porque obviamente que tienen que ver la historia de Texas. ¿Y qué pasa? Imagínense qué interesante los debates que ocurrían en clase, porque están en una escuela norteamericana, pero parte de los alumnos son, digamos, que los desposeídos, ¿no?, los agraviados por la derrota de México, ¿no? Esto es lo que cuenta Vasconcelos. La ecuanimidad de la profesora se hacía patente en las disputas que originaba la historia de Texas. Los mexicanos del curso no éramos muchos, pero sí resueltos. La independencia de Texas y la guerra del 47 dividían la clase en campos rivales. Al hablar de mexicanos, incluyó a muchos que aún viviendo en Texas y estando sus padres ciudadanizados, hacían causa común conmigo por razones de sangre. Y si no hubiesen querido era lo mismo, porque los yanquis los mantenían clasificados. Mexicanos completos no íbamos ahí sino por excepción. Durante varios años fui el único permanente. Los temas de clase se discutían democráticamente, limitándose la maestra a dirigir los debates. Constantemente se recordaba el Álamo, la matanza azteca. Esto es muy importante, que Vasconcelos, bueno, Vasconcelos no reivindica la victoria del ejército mexicano en el Álamo. Dice que hubo ahí, bueno, aquí lo voy a explicar a la continuación, pero le llama la matanza azteca. O sea, no es casual que para referirse a unas ejecuciones que él desaprueba, él las adjetive como aztecas, ¿no?, como vamos a ver a continuación.
La matanza azteca consumada por Santana en prisioneros de guerra. Así. Nunca me creí obligado a excusas. La patria mexicana debe condenar también la tradición miliciana de nuestros generales, asesinos que se emboscan en batalla y después se ensañan con los vencidos. Aquí, bueno, el Vasconcelos lo que pasa es que está, digamos, muy influenciado por la enemistad que tuvo a lo largo de su carrera como político con los gobiernos militares, ¿no? A él le va a tocar ver cómo se ejecuta a Gustavo Madero, a Francisco I. Madero, su hermano, ¿no? Entonces, esa brutalidad que él asocia con los militares siempre la denostó, ¿no? Luego dice, pero cuando se firmaba en clase con juicio muy infantil, pero ofensivo para otro infante, que 100 yanquis podían hacer correr a 1000 mexicanos, yo me levantaba a decir, eso no es cierto, y peor, me irritaba si al hablar de las costumbres de los mexicanos junto con las de los esquimales, algún mexicano decía, dice, los mexicanos son personas semicivilizadas. En mi hogar se afirmaba lo contrario, que los yanquis eran recién venidos a la cultura. Me levantaba pues a repetir, tuvimos imprenta antes que vosotros, les dice, ¿no? Y la imprenta, pues, ¿de dónde la sacaron? Ahí está la clave, ¿no? Intervenía la maestra aplicándonos y diciéndonos, pero miren a José, ¿no? Dice Joe, ¿no? Es un mexicano y él es civilizado, ¿no? No es un caballero, Joe, dice. Por el momento la observación justiciera restablecía la cordialidad, pero era solo hasta nueva orden, hasta la próxima lección en la que volviéramos a leer en el propio texto frases y juicios que me hacían pedir la palabra para rebatir. Se encendían de nuevo las pasiones. Nos hacíamos señas de reto para la hora del recreo. Al principio me bastaba con estar atento en clase para la defensa verbal. Los otros mexicanos me estimulaban, me apoyaban. Durante el asueto se enfrentaban a mis contradictores, se cambiaban puñetazos. Okay. Luego, en el siguiente fragmento, el novelista critica que en la educación que se imparte en México impera la leyenda negra antiespañola, lo mismo que ocurre en la norteamericana. Hay que tener en cuenta que si en la madurez de su vida, cuando redacta el primer tomo de sus memorias, Vasconcelos tiene una postura crítica a propósito de ciertos contenidos de la enseñanza de su país, lo hace con la experiencia de haber sido rector de la Universidad Nacional y también ministro de Educación. Porque a lo largo de su carrera, después de que escribe este libro, ya Vasconcelos había sido rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hace un escudo que es muy característico, ustedes recordarán, Ismael Carballo ha escrito mucho sobre este tema. El escudo de la UNAM reivindica la unidad de los países de Hispanoamérica. Tiene el mapa de Hispanoamérica, ¿no? en el escudo. Y bueno, vamos más adelante, vamos a hablar de otras cuestiones que tienen que ver con la tarea de Vasconcelos como educador. Dice Vasconcelos, uno de los libros que me removió el interés fue el titulado El Dios Blanco, el Dios Hermoso, una especie de novela a propósito de la llegada de los españoles para la conquista de México. Y era singular que aquellos norteamericanos, tan celosos del privilegio de su casta blanca, tratándose de México, siempre simpatizaban con los indios, nunca con los españoles. La tesis del español bárbaro y el indio noble no solo se daba en las escuelas de México, también en los yanquis. No sospechaba, por supuesto, entonces, que nuestros propios textos no eran otra cosa que una paráfrasis de los textos yanquis y un instrumento de penetración de la nueva influencia. Es decir, nosotros ahora que podemos ver que no es casual que, por ejemplo, la lingüística, el estudio de las lenguas, esté muy centrada en el estudio de las lenguas indígenas y que ese estudio de lenguas indígenas provenga principalmente de instituciones norteamericanas. Eso no es casual. Entonces algo así, algo tan evidente, ya lo percibe Vasconcelos durante su educación básica, ¿no? Que los norteamericanos siempre tomaban partido por los indígenas, ¿no? Entonces, el indigenismo tiene una raíz ahí, un acicate en Estados Unidos actualmente increíble, ¿no? Y ya desde entonces, ¿no? Dice, el diario, continúa Vasconcelos, ¿no? El diario choque sentimental de la escuela del otro lado me producía fiebres patrióticas y marciales.
Me pasaba horas frente al mapa recorriendo con la mente los caminos por donde un ejército mexicano, por mí dirigido, llegaría alguna vez hasta Washington para vengar la afrenta del 47 y reconquistar lo perdido. Y en sueños me veía atravesando nuestra aldea de regreso de la conquista al frente de una cabalgata victoriosa. Hervían las calles de multitud con banderas y gritos. Entonces descubrimos que es por medio de una celosa educación por parte de sus padres que Vasconcelos define su personalidad y el patriotismo acerca del cual tanto insistirá a lo largo de su relato. A su manera también los padres tratan de combatir la influencia norteamericana en el desarrollo de su hijo, por lo que lo instruyen con obras históricas y geográficas. Y ahí dice, ¿no?, cómo con sus padres tenían así tertulias y estudiaban así la historia de México, un atlas, ¿no? Lo instruían sus padres también, ¿no? Entonces aquí viene algo que compete al Imperio Español. Por medio del estudio de un atlas, el joven estudiante se pone al tanto de las conquistas del Imperio Español en la antigua Nueva España, y de nuevo insiste en una posición que lo convierte en un autor casi único en el panorama mexicano. Dice, enseña también el García Cubas, que es el autor del atlas, ¿no?, gráficamente el desastre de nuestra historia independiente. Describe las expediciones de Cortés hasta La Paz en la Baja California, las de Albuquerque por Nuevo México y la cadena de misiones que llegaron hasta encontrarse con las avanzadas rusas más allá de San Francisco. Señala enseguida las pérdidas sucesivas. Esto que dice a continuación es muy muy importante, ¿no? Dice, un patriotismo ardoroso y ciego proclamaba como victoria inaudita nuestra emancipación de España, pero era evidente que se consumó por desintegración, no por creación. Las cartas geográficas abrían los ojos, revelaban no solo nuestra debilidad, sino también la de España, expulsada de la Florida. Media nación sacrificada y millones de mexicanos suplantados por el extranjero en su propio territorio. Tal era el resultado del gobierno militarista de los Bustamante, de los Santana y los Porfirio Díaz. Con todo, llegaba el 15 de septiembre y a gritar junto con los yanquis: mueras al pasado y viva la América de Benito Juárez. Agente al fin y al cabo de la penetración sajona. La evidencia más irritante la da el mapa de la cesión del Gila, consumada por 10 millones de pesos, que Santana se jugó a los gallos o gastó en uniformes para los verdugos que desfilan en las ceremonias patrias. En vez de una frontera natural, una línea en el desierto que por sí sola nos obliga a concesiones futuras, pues compromete la cuenca del Colorado. Por encima de los mentirosos compendios de historia patria, los mapas de García Cubas demostraban los estragos del caudillaje militarista. Entonces, Vasconcelos dice, la independencia de México, la independencia de las naciones, de las naciones americanas, la formación de ellas, no se llevó a cabo por creación, sino por desintegración. Es decir, como él reivindica la unión de los países de Hispanoamérica, critica que se hayan formado esas naciones políticas aisladas, cuando bien pudo haberse buscado otra alternativa, ¿no?, como una confederación. Y luego llama a Benito Juárez agente de los norteamericanos. Eso es inaudito en México, ¿no? Independientemente o sea, Juárez también, es decir, Juárez también es alguien cuya lucha se puede reivindicar, pero Vasconcelos lo identifica como una persona que recibió apoyo de los norteamericanos, ¿no? Lo critica, no lo vuelve una figura inamovible del santoral mexicano. A ver. Dice que los mexicanos se ufanaban de la independencia y de la reforma y olvidábamos el pasado glorioso. En cambio, los norteamericanos veían las cosas claras y decían en nuestra escuela, cuando México era el país más grande del continente. Mi padre no aceptaba ni siquiera que ahora fuéramos inferiores al yanqui. Es que los fronterizos no conocen el interior ni la capital, decía el padre de Vasconcelos. Se van a gastar su dinero a San Antonio. Ven allí casas muy altas, yo las prefiero bajas para no subir tanta escalera, lo que dice el papá, ¿no? No niego que nos han traído ferrocarriles, pero eso ni quita que son unos bárbaros. Nos han ganado porque son muchos. Yo interiormente pensaba, es que a mí me han pegado y fue uno solo. No, cobardes no eran. Porque aquí José Vasconcelos tiene un pleito con un norteamericano y el norteamericano lo golpea.
dice, luego acá cuenta un episodio en el que participa en un evento de oratoria ahí en su pueblo, y dice que hay un festejo patrio y lo incluyen ahí para un concurso de oratoria. Asiste a la ceremonia y escucha a un orador que está ahí al lado de él. Y acerca de lo que dice el orador, hace Vasconcelos el siguiente comentario irónico. Se adelantó al barandal un orador de levita negra y bigotes, ademán de arenga, y llovieron nombres de héroes invictos, con mucha libertad e independencia, gloria y loor. Lo cierto es que los héroes, aun siéndolo, no tenían nada de invictos, dado que murieron fusilados por el enemigo. La verdad era que de libertades no habíamos sabido nunca, y que nuestra independencia dependía de las indicaciones de Washington, desde que Juárez abrazó el monroísmo para matar a Maximiliano. Pero igual que los enfermos, los pueblos en decadencia se complacen en la mentira que les sirve de ir tirando. A esa misma hora, con idéntico aparato cívico, la misma oratoria y el mismo entusiasmo popular, se celebraban festejos iguales en cada aldea y en cada ciudad del país. La historia reciente y la geografía fronteriza, por lo tanto, moldean la personalidad del joven Vasconcelos y juegan un papel preponderante en sus proyectos futuros. En la frontera se nos había acentuado el prejuicio y el sentido de raza, dice Vasconcelos. Por combatida y amenazada, por débil y vencida, yo me debía a ella. Luego, dice, antes explicaba, ¿no?, que Vasconcelos se opone a la influencia política de los norteamericanos en México, aunque también tiene reservas en cuanto a la culturación. Es decir, no solamente habla de la influencia política, sino también de la influencia cultural que tienen Estados Unidos en México. Hace unos apuntes de viaje y dice, en México mismo las gentes visten cada día con más uniformidad. Las artes menores decaen, el estilo de comer se americaniza, el traje se vuelve uniforme y el viajero ya no asoma la cabeza a la ventana. La hunde en la partida de póker, o por excepción en la revista recién entintada. El prejuicio sanitario ve del gusto de los platos populares y el comercio abundante decae. O sea, en estas cosas tan cotidianas, Vasconcelos ya ve así que se están apropiando los mexicanos de las costumbres de los norteamericanos. Dice, más adelante otro cambio de escuela nos muestra un estudiante especialmente aplicado e inconforme con la educación que recibe. Tómese nota de su decepción al ver que el instituto donde asiste es, desde su parecer, muy deficiente. El maestro, un semi-indio desañilado y malhumoriento, se ocupaba de hacernos sentir su superioridad. Desde las primeras lecciones me convencí de que la pedagogía vigente corría parejas con el mobiliario. Algunos textos eran de preguntas y respuestas, y no pocos temas se nos tomaban de memoria. Pretendí revelarme sin conseguir más que la ojeriza del dominio. Humillaba mi patriotismo a ver de reconocer la superioridad de la escuela pueblerina de Eagle Pass. Es decir, Vasconcelos aquí se queja de que la escuela en la que estudiaba en Texas es mejor que esta, ¿no? Pero él se siente mal por eso, ¿no? ¿Sería posible que una escuela de aldea norteamericana fuera mejor que la anexa a un instituto ufano de haber tenido ahí a un mexicano muy célebre? Entonces, en 1888, que es donde estamos situados ahora, Vasconcelos nace en el 82, la familia se va a vivir a Campeche. Entonces, ahí resulta que en Campeche es un lugar muy especial de México, por lo que va a contar ahora a continuación, ¿no? Dice que habla con los mexicanos de Campeche y le pasa algo muy curioso, ¿no? Cuando yo hablaba de nosotros los mexicanos, mis condiscípulos oponían reparos. Ellos eran campechanos y yo era guacho, es decir, mexicano arribeño, hombre de la meseta, poco amigo del agua y vagamente turbio en su trato. La fiesta nacional era para ellos el aniversario de la separación de Yucatán. La fiesta del 15 de septiembre era la fiesta de los mexicanos. El estado de Campeche tenía su bandera, que se desplegaba en las solemnidades, al lado de la tricolor nacional. Irritado, mi patriotismo agresivo pasaba a imperialista. Y esto es lo que Vasconcelos les dice a los campechanos cuando están renegando de su nacionalidad. Si era necesario, por la fuerza retendríamos a Campeche. ¿Qué iban a hacer ellos solos? ¿Pedir su anexión a los Estados Unidos como lo hizo alguna vez Yucatán? ¿Resultarían ellos también traidores? Entonces, después de la independencia de México, después de que se independiza de España,
va a haber un montón de intentos en varias partes de México por independizarse, por formar naciones independientes de México. Por ejemplo, Guadalajara, que ahora es como el culmen de la mexicanidad, hasta en 3 ocasiones trató de independizarse, ¿no? Entonces pasa lo mismo, por ejemplo, con Yucatán que también, en donde hay una ideología ahí tienen una bandera propia, igual que en Campeche, ¿no? Entonces por eso mencioné aquí el caso de Yucatán, que intentó separarse y pasó lo mismo con Campeche, ¿no? Pero precisamente pasó lo que dice Vasconcelos. El ejército mexicano tuvo que enfrentarse a esos intentos de secesión, ¿no? Entonces, pues ahora los invito a que apliquen las palabras de Vasconcelos a la situación actual de España, ¿no? Además, los campechanos viven despreocupados del proceder de los Estados Unidos, que ocupa los pensamientos cotidianos del joven Vasconcelos, como hemos visto, ¿no? O sea, Vasconcelos siempre está pensando en los norteamericanos, en sus juegos infantiles. Entonces se alarma cuando ve que los campechanos tienen esas ideas separatistas, ¿no? Y dice esto Vasconcelos: el peligro yanqui, preocupación de mi niñez, no les afectaba, se refiere a los campechanos, ¿no? Ninguna idea tenían ellos de la vida fronteriza y el tenso conflicto que provoca el vecino fuerte, ni lograban fraternizar con el mexicano de la frontera, tenaz y varonil, pero de una incultura que linda con la barbarie. No solo en la costa, también en el centro del país, juzgábase al fronterizo como habitante de un desierto a donde no alcanzó la cultura española. Especialmente los establecidos más allá de Chihuahua, Saltillo y Culiacán, frontera cultural señalada por las catedrales de la colonia, parecían vivir en un limbo de donde no acaban de hacerse yanquis ni llegaron a ser católicos. La ambición de mis condiscípulos y conocidos de Piedras Negras era llegar a ser conductores del ferrocarril o mecánicos, en todo caso comerciantes bilingües y hombres de dinero y de empresa. La ambición de cada alumno del Instituto Campechano era llegar a ser un gran poeta. Con todo, la posición de combate obligado en que se encontraban los del norte les aseguraba una visión patriótica que no poseían los campechanos, desdeñosos. Pues Vasconcelos, como ya vimos al principio, a Vasconcelos le toca ver pues, los resabios de la guerra, ¿no? Por eso no cae en el juego los campechanos que dicen, pues podemos hacer una nación independiente porque tenemos una bandera propia y esto, ¿no? Y luego, pues, ¿qué pasa? Que Campeche cae en desgracia, dice Vasconcelos, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? La lección del nacionalismo llega al corazón de los pueblos solo cuando palpan los efectos de la rivalidad económica. A su vez, el localismo prospera solo mientras dura la bienandanza. El mal gobierno del centro, al destruir a Campeche con sus exacciones y con leyes disparatadas, como la que le dio el cabotaje a las empresas yanquis de navegación, determinó el éxodo de más de media población. Centenares de familias se fueron. De esta suerte, engrosar el proletariado burocrático que es apoyo y azote de las tiranías. Pero yo ahora procuro anotar el sentir de la época que viví en Campeche. Por ejemplo, al estallar la guerra entre España y Estados Unidos y formarse los bandos escolares, la mayoría optó por el partido que llamaban de los cubanos. Yo organicé al grupo de los españoles, pues argumentaba, sucederá lo que con Texas, que a pretexto de independencia se hizo norteamericana, y nos batíamos a palos y pedradas por la playa y por detrás del cuartel. Dice, luego cuenta, por ejemplo, cómo había un militar ahí, un coronel, que les da, ya que los ve que se están haciendo la guerra ahí, que recrean la guerra entre cuando España pierde una de sus últimas colonias, ¿no? Y la guerra entre España y Estados Unidos, y los ve que están haciendo esa guerra ahí de juego, y un militar mexicano que los ve jugando les da instrucción militar, los enseña, ¿no?, a manejar el Mauser y la bayoneta, ¿no? Y otra vez dice aquí, la idea de que nos preparábamos contra una posible invasión de los Estados Unidos nos volvía indiferentes a la lluvia y al sol. Bueno, aquí viene una cita de Christopher Domínguez Michael, que es un crítico mexicano, ¿no?, que nos cuenta cómo
Vasconcelos, como viajó mucho, pues tuvo oportunidad pues de conocer muchas partes de México, ¿no? Bueno, dice, también visita El Paso, Texas, y dice, critica la arquitectura, la religión protestante, porque Vasconcelos es un católico creyente gran parte de su vida. Luego hubo un episodio, la muerte de su madre, que lo hizo ahí flaquear, ¿no? Pero fue algo de lo que no logró librarse a lo largo de su vida. De hecho, su sistema filosófico, no soy la mejor persona para hablar sobre eso, pero si se topan con él se van a dar cuenta de que tiene mucha influencia de la religión católica, ¿no? La reivindica constantemente, ¿no? Bueno, pero bueno, si se reivindica la monarquía hispánica, de alguna forma se tiene que reivindicar también el contexto cultural católico, ¿no? Bueno, dice que las personas que estaban urbanizando Texas eran unos vaqueros semibárbaros que todavía ni construían bibliotecas, ¿no? Bueno, y aquí ya empieza, digamos, la carrera de Vasconcelos en la política. Vasconcelos empieza a estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria, donde ahora está el antiguo Colegio de San Ildefonso, donde hay precisamente unos murales de José Clemente Orozco. Uno de ellos representa es uno de esos contadas representaciones que hay de Hernán Cortés en México. Entonces ahí lo pueden ver, si visitan el Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México, van a ver que hay un mural espectacular de Hernán Cortés y la Malinche, ¿no? Entonces en ese lugar estudió, en el Colegio de San Ildefonso, la antigua Escuela Nacional Preparatoria, estudió José Vasconcelos. Luego va a convertirse en abogado, va a estudiar jurisprudencia y empieza a trabajar así en despachos de abogados y estudios. Mi jefe se apellidaba Aguilar y Marocho, descendiente del ministro de Maximiliano, señalado como traidor en los textos oficiales de la historia escrita del liberalismo. Si en vez de triunfar los liberales impone el imperio, los traidores hubieran sido los gobiernos de la Reforma, con la prueba irrefutable de las concesiones de tierra a compañías extranjeras y la oferta a Washington del istmo de Tehuantepec. Sin embargo, a causa de que mis familiares eran burócratas del régimen reformista y también por virtud de mi educación en escuelas públicas, combatía el odio al imperio norteamericano y el cariño a Juárez. Igual yo creo que puedo ir terminando. Hay una parte que me interesa que darles a conocer, pero igual no sé si ya sea bastante tiempo, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que luego Vasconcelos entra a formar parte de la campaña de Francisco y Madero. Inicia la Revolución Mexicana y el bando de Francisco y Madero pues gana esa etapa de la revolución. La revolución fue pues bastante larga y fue muy, digamos, tuvo muchos altibajos, había un montón de caudillos involucrados ahí, había un montón de bandos que se odiaban a muerte entre sí, como lo demuestra pues, la muerte de Villa, la muerte de Zapata, ¿no? Asesinados por sus adversarios. Y ahora todos forman parte digamos, del santoral, así me gusta decirle a mí, el santoral mexicano, y están ahí, ¿no? Como si hubieran sido hermanitos, pero en realidad se llevaban muy mal, ¿no? Entonces ganó la primera etapa de la revolución, la ganó Francisco y Madero, se convierte en presidente electo. Habían pasado cerca de 3 décadas del gobierno de Porfirio Díaz, y Vasconcelos forma parte del partido antirreeleccionista, que es el partido que forma Gustavo Madero y Francisco Madero, ¿no? Porque se oponían, antirreeleccionista, porque se oponían a que Porfirio Díaz se perpetuara en el gobierno de México, ¿no? Bueno, entonces, cuando ya está Francisco y Madero en la presidencia, luego más tarde sus enemigos lo asesinan, ¿no? A él y a su hermano, ¿no? Y se hacen con el poder, ¿no? Y continúa la revolución, ¿no? Bueno, entonces ahí Vasconcelos va a jugar un papel muy importante. Se exilia a los Estados Unidos y desde los Estados Unidos está viendo cómo discurre la guerra.
Hay algo muy importante, pues está Vasconcelos hablando siempre mal de los norteamericanos, ¿no? Pero es muy importante aclarar algo, ¿no? Vasconcelos no es un antiamericanista al uso, como los que podemos encontrar ahora en las manifestaciones, toda esta gente que va a las manifestaciones de la guerra contra Irak, a manifestarse contra las aventuras de los norteamericanos en el Oriente Medio, que son antiamericanistas, que ven en Estados Unidos pues la materialización, la encarnación del mal sobre la tierra. Pues Vasconcelos no es de esos. A veces en sus memorias no faltan fragmentos en los cuales reivindica, por ejemplo, las urbanizaciones y envidia, ¿no? Envidia que, por ejemplo, los personajes como él, personajes paralelos a él, norteamericanos, sí se pueden expresar libremente en Estados Unidos, y él es un perseguido político, ¿no? Él huye de México para no convertirse en un preso político, ¿no? Entonces, sí que reivindica a Vasconcelos ciertas cualidades de los norteamericanos, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con la escuela esta, ¿no? Que resulta que la escuela de educación básica es mejor la que estudiaba yo que en esta de México, ¿no? Bueno. Hace una serie de viajes, por ejemplo, coinciden ciertas partes donde llegó Hernán Cortés. José Vasconcelos tiene un libro sobre Hernán Cortés. Es rarísimo. Hernán Cortés es un personaje todavía muy visto de una forma muy turbia en México, ¿no? Ya no es visto simplemente, ya no se le ve como un carnicero, ¿no? Ha cambiado, ha ido evolucionando, ¿no? La historia, el tratamiento que tiene Hernán Cortés. Pero si ustedes van a México se van a dar cuenta que pues no hay esculturas de Hernán Cortés, no hay una presencia así en las calles de él. A pesar de que dice, o sea, Vasconcelos escribe un libro sobre él, Hernán Cortés, creador de la nacionalidad. Fíjense nada más en el título. O sea, él dice que las huestes de Hernán Cortés llegan a México, llevan un proyecto civilizador, abomina del imperio azteca, y está continuamente reivindicando las habilidades de Cortés como estratega militar, sobre todo. Pero hay un pasaje donde dice por ahí, donde vean un huerto, donde vean un grupo de ganado, ahí está el legado de Hernán Cortés, dice. Bueno, es un libro muy interesante ese, se lo recomiendo. Bueno, voy a ir concluyendo con la parte Ulises Criollo. Se ha interpretado de muchas formas, que es el libro del que estoy hablando ahora. Ulises Criollo, el primer tomo de las memorias de José Vasconcelos, se ha visto de muchas formas. Se le ve como lo que es evidente, es un libro autobiográfico, pero también según algunos estudiosos de la obra de Vasconcelos, es una novela de la Revolución, porque pues nos cuenta, ¿no?, el devenir de Madero, ¿no?, lo que le pasó a Francisco I. Madero. Entonces, la forma en la que Vasconcelos describe la muerte de Madero y de su hermano es muy interesante. Permítanme un poquito, lo ubico. Tiene mucho que ver con esto del indigenismo, ¿no? Es un tema, es un problema de mucha actualidad, ¿no? Aquí están. Dice, Madero tiene los días contados al frente del país, ¿no?, porque se avecina de nuevo la barbarie de los aztecas, como el filósofo la llama. Acabó con él un cuartelazo que es como si dijéramos el retorno de la barbarie. Los manes, que son como los dioses aztecas, tomaron revancha del Quetzalcóatl blanco que abolía los sacrificios humanos. Porque Vasconcelos admira mucho a Madero, a mí me parece que a veces hasta de forma ciega, porque Madero tiene una concepción pues es un pacifista, Madero, a pesar de que formó parte de la revolución. Resulta que quiere, ya que gana, ya que es presidente, se descuida, olvida que en el ejército hay un montón de gente del antiguo régimen, y esa gente es la que lo va a quitar del gobierno por medio de un golpe de Estado, ¿no? Luego dice cómo modernizó Madero la ciudad, ¿no?
Aquí está. El último capítulo se llama, ya voy a terminar, son un par de páginas. El Averno se llama el último capítulo, dice. Dice, el hermano de Madero, Gustavo, el hermano de Francisco de Madero, que es Gustavo Madero, además es amigo de Vasconcelos, es torturado y asesinado por un grupo de opositores al gobierno de Madero. Entonces, es muy importante la forma en la que Vasconcelos describe el asesinato. Dice, exigían unas arras de carne humana. Huitzilopochtli recomenzaba su reino interrumpido por el maderismo. O sea, en todas las guerras intestinas previas al maderismo, Vasconcelos no es casual que escoja pues figuras del panteón azteca, ¿no? O sea, que son los que traen de nuevo la sangre y la muerte, los asesinatos. El filósofo narra la vejación de su amigo y compañero de lucha y dice, para referirse al asesinato de Gustavo Madero, concluido su rito azteca. O sea, dice que Gustavo Madero murió en un rito azteca. En cambio, si los salvajes obedecían su natural instinto, si el drama nacional profundo de Quetzalcóatl contra Huichilobos se consumase esta vez, ya no solo con la expulsión de Quetzalcóatl, sino con su sacrificio en el altar que despedazó Cortés, entonces quizá la misma iniquidad sin nombre provocaría reacción salvadora. Dice, la fiesta sagrada del militarismo azteca, dice Vasconcelos, el sacrificio de los prisioneros en la sombra de la noche. Entonces, así concluye el Ulises Criollo, con la muerte de las cabecillas del gobierno de Madero, y Vasconcelos elige precisamente hacer un símil, una comparación entre los antiguos ritos, los sacrificios humanos de los aztecas, para describir la muerte de sus compañeros de lucha, ¿no? Y pues ahí va a empezar, digamos, gran parte de la lucha de Vasconcelos. Luego se va a convertir en ministro de Educación, luego va a hacer unos viajes por el rector del UNAM, luego va a hacer unos viajes por América del Sur que van a dar origen a su libro más famoso, La raza cósmica, y pues, pero pues de eso hablaremos en otra ocasión. Muchas gracias, Manuel, porque la verdad es que yo sí que conozco muy poco la obra de Vasconcelos. La raza cósmica sí la conozco, y conozco algo de su peripecia vital que nos ha recordado, pero que no había relacionado nunca con el Ulises Criollo ni con esas experiencias de infancia y juventud que me han traído a la memoria mientras te escuchaba alguna otra expresión de otro ilustre mexicano, Octavio Paz: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Que un poco resume bastante bien cuál es esa peripecia que yo creo que nos has ido indicando en la exposición, con una cosa que sí, y antes de abrir debate me gustaría subrayar, si me permiten, y es que es curioso cómo en el mundo hispánico lo que tenemos es un tremendo desconocimiento unos de otros, curioso, ¿verdad? Es una cosa curiosa, porque ese historial que nos has contado con Busa, con caudillos militares, con desgarramientos internos, con tiendas civiles, etc., pues no es un asunto que a nosotros, precisamente en esas mismas épocas, podamos decir que nos suena remoto. Es justamente también una trayectoria que la podemos estudiar en Argentina, la podemos estudiar en México, como hemos visto, aunque en México está ese adicional de la terrible guerra con los Estados Unidos. No solamente hubo una, hubo más de una, aunque una especialmente seria, la de 1847, que efectivamente tuvo gravísimas consecuencias, sobre todo territoriales para México. Es también probablemente la historia nuestra, del siglo XIX y quizás de una pequeña parte del siglo XX. Yo siempre recuerdo también un episodio importante en el que además Vasconcelos va a tener una participación, no directa, porque no es precisamente un hombre que esté directamente, pero es una participación importante en cuanto a cómo se desarrolla y cómo se resuelve la guerra cristera en los años finales de los 20 y principios de los 30, en la que uno ve un espectáculo en México que no dista mucho del que se va a ver aquí no muchos años después en España, en los años 30, ¿no? De esa confrontación tremenda con la religión como motivo para establecer pues una auténtica carnicería, ¿no? Es curioso que no reparemos en cómo las peripecias y las signaduras del mundo hispánico
tan similares en los siglos de la grandeza, esa que nos cuenta la historia de Juan de Mariana, la historia general de España de Juan de Mariana, que es una perspectiva pues, brillante, lucida, pues sigue siendo tremendamente similar en los momentos de la decadencia y en los momentos de la quiebra y de la derrota, como son justamente los que siguen a lo que aparentemente iba a haber sido un gran triunfo, que es la victoria sobre Napoleón en la guerra de independencia, al que en vez de seguir un periodo de restauración de la grandeza, lo que sigue es un auténtico periodo de, en fin, casi sería calificable, no quiero exagerar, de hecatombe, y sobre todo no quiero extenderme más, porque creo que estoy haciendo yo solo una reflexión que debería dejar abierta para todos los demás. Me ha gustado mucho la exposición porque no conocía yo la faceta de Vasconcelos más joven de Ulises Criollo, y a lo mejor un poco por eso se me ha ido la cabeza ahora y la lengua para decir más de lo que debía haber dicho, en vez de abrir directamente un turno de palabra en lo que es la penúltima parte de este acto, como es costumbre en la casa. Así que sin más, y disculpándome a lo mejor por mi locuacidad, cedo la palabra a quien la quiere utilizar. Pedro. Bueno, pues acabo de escuchar a Manuel y vamos, me pareció pues, muy interesante los detalles que nos entró a describir acerca de ese contraste fronterizo, o de esa peripecia fronteriza, digamos, de Vasconcelos. Y a mí me gustaría que nos dijeses la opinión, el juicio que tiene Vasconcelos acerca, un poco sí que se ha insinuado ya, del arielismo, ¿no? Esa idea que la versión hispanoamericana, por decirlo, del que inventen ellos unamuniano, ¿no? El arielismo, ¿no? Hemos sabido pues eso, la contraposición entre Calibán y Ariel, ¿no? Como perspectiva de las relaciones entre Norteamérica y Hispanoamérica. Y si tenía alguna opinión, pues operar, y si la tenía, ¿qué impacto la causó, si es que le causó alguno, ¿qué juicio tenía acerca de eso? No podría decirte si, supongo que conocía la obra de José Enrique Rodó. Sí que se pueden ubicar en, digamos, nosotros podríamos, para entender a Vasconcelos hay que leer bien a Sarmiento, a Rodó, hay que leer el Facundo, hay que conocer bien a Bolívar también. Pero no sé si hay una opinión así directa de Vasconcelos sobre... Porque de alguna manera eso amortiguaría un poco el efecto que pudiera producir de joven, ¿no? Ver aquella escuela pues, más desarrollada, etcétera, pues el que inventen ellos, al fin y al cabo, es una especie de consolación, ¿no? Sí. De semejante desarrollo. Sí, sería interesante ver, ¿no? qué dice... bueno, hay algo que no dije, que como ven hay un paralelo entre las ideas de Vasconcelos. O sea, visto desde nuestra perspectiva, nosotros podríamos decir que es lo que hace reivindicar a la monarquía hispánica como imperio generador, ¿no? Como diría Gustavo Bueno, ¿no? Un imperio que funda ciudades. No leí una parte muy interesante que es donde dice, se mete con la arquitectura de las ciudades mexicanas, visita Puebla, Oaxaca, y dice, es que la arquitectura esta se hizo para perdurar. Los españoles vinieron aquí a construir ciudades, ¿no? O sea, lo que dice Iván Vélez en su artículo, ¿no? Sobre la cuestión esta de la plaza de armas, ¿no? Y eso se ve en México, ¿no? ¿Cómo está esa estructura? Un arquitecto se los puede explicar mejor que yo, ¿no? Esa estructura está repetida, ¿no? Una y otra vez, ¿no? La iglesia, la plaza, el kiosco, ¿no? Y hay una calle central, ¿no? Entonces dice, eso es obra de los españoles, ¿no? Y ese mismo día, bueno, unos días después, creo que anda en Oaxaca, algo así, y hay unas ruinas, y va a ver las ruinas estas indígenas de unas pirámides, y dice, ay, las ruinas estas no les encuentro el mínimo interés. Así era, pues, tomó partido en su tiempo, pues, y a veces se expresaba con mucho desprecio, digamos, ¿no? de las cosas que no le gustaban, pero viene a ser, digamos, que participa de polémicas que actualmente nos atañen a nosotros, ¿no? Independientemente de cuál sea nuestra postura. Sí, yo tengo curiosidad porque el PRI y el PAN, ¿qué hacen de la figura Vasconcelos? Si lo ocultan,
Si alguno de los partidos lo utiliza en su provecho en algún sentido. Vicente Fox, el anterior, ¿ibas a decir algo? No, eso es. Vicente Fox, el anterior presidente de México, hizo una biblioteca faraónica allí en la Ciudad de México, una biblioteca enorme. Eso también se los puede explicar mejor un arquitecto. Es una biblioteca que te subes a los últimos estantes y te da vértigo. Y se llama José Vasconcelos la biblioteca. Pero aquí ya me estoy metiendo en unas cuestiones muy arquitectónicas que voy a patinar, ¿no? Pero por lo que me han dicho personas muy cercanas, es una obra muy mal ejecutada, ¿no? Porque se hizo muy rápido, porque Vicente Fox ya se iba acá y tenía ahí mucha urgencia por dejar la biblioteca lista, ¿no? Que era así como uno de sus grandes proyectos educativos, ¿no? Pero la biblioteca la hicieron mal y hubo un desastre ahí, hubo una inundación ahí de aguas negras en la biblioteca, un caos, ¿no? Entonces, pues digamos que al PAN, para hacerse propaganda, le viene bien, le venía bien en aquel entonces, ¿no? Con Vicente Fox, pero yo creo que no han tenido, digamos, ni siquiera esa facultad de apropiarse de un escritor, de un pensador de la talla de Vasconcelos para hacerse propaganda. Yo creo que ni siquiera han tenido esa gracia los panistas, pues, en México. Y pues el PRI, digamos que el PRI nacionalista, el PRI previo a las corrientes neoliberales en México, digamos, hace ya varios sexenios, con José López Portillo, no sé si les suena, ese fue nuestro último presidente nacionalista. A esa corriente del PRI sí que les viene bien Vasconcelos también, ¿no? Casa bien, digamos, con los proyectos del PRI nacionalista, pero tampoco no es así de que se esté reivindicando a cada momento. El PAN lo intentó, con un mero membrete ahí le pusieron el nombre de esa biblioteca, que luego pues fue un proyecto fallido, ¿no? Pero no ha sido, digamos así, una constante que los políticos del PAN y del PRI se apropien de la figura de Vasconcelos, ¿no? Pero se le identifica mucho, como les decía, por prejuicios a Vasconcelos del lado de lo que se ha dado en llamar a la derecha en México, ¿no? Por ciertas cuestiones. Lo ven como un conservador, pero él decía que no, es que no me quieren en este partido porque son personas muy exquisitas. Decía, y no me quieren. Así decía él, ya en su vejez. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la repercusión actual de Vasconcelos en México y fuera de México? Pues nadie hace nada en México para, bueno, decir nadie es muy categórico, porque sí hay personas que están haciendo algo. Por ejemplo, está Ismael Carballo, ¿no? Que hace una labor ahí, está haciendo una labor reivindicando la figura de Vasconcelos. Él así como tiene una fundación que promueve el estudio de José Revueltas, otro escritor mexicano muy interesante, ¿no? Que les recomiendo. Así igual está iniciando un proyecto, está iniciando un proyecto para reivindicar la figura de Vasconcelos, y él tiene un conjunto con Raúl Trejo, él tiene un conjunto ahí de artículos en los cuales aborda la crítica que hace José Vasconcelos del nacionalismo, ¿no? de Benito Juárez. Entonces ahí está, porque Ismael Carballo es un pensador mexicano que reivindica mucho la unión de los países de Hispanoamérica. Entonces Vasconcelos quería eso también, entonces Vasconcelos es muy importante para los estudios de Ismael Carballo. Entonces también está esta otra persona que mencioné, Raúl Trejo. Él hizo su tesis doctoral sobre José Vasconcelos. Pero yo, fuera de ese ámbito, no veo que haya un gran ánimo, ¿no? por promover el estudio de Vasconcelos, lo cual no quiere decir que no esté patente ahí su legado, porque
cuando fue ministro de Educación, que fueron apenas como 3 años, creo, fue muy poco tiempo, hizo los aportes más importantes a la educación en México. Era muy ambicioso, pues, era una persona que quería cambiar México. Entonces, por ejemplo, el muralismo mexicano lo impulsó Vasconcelos. Fue una idea de que los pintores como Diego Rivera, como José Clemente Orozco, como todos estos diqueiros, pintaran pues, en las paredes, ahí en las gestas revolucionarias, ¿no? Eso se le ocurrió a él y luego los pintores lo hicieron eso. Luego, él decía, por ejemplo, ¿qué hizo? Era una cuestión muy importante esto de la educación en México para él. ¿Y qué pasa con las comunidades indígenas? ¿Qué tenemos que hacer con ellas? Decía, es darles educación en su lengua, o, es decir, traducirles, ¿no? como se hace ahora en el Senado, o en el Senado aquí en España, o darles su educación en español. ¿Qué hacemos, no? Entonces había un debate en la época de qué se tenía que hacer. Decía, no, a los indígenas se les tiene que enseñar en español para que se integren a la nación política, pues. ¿De qué otra forma vas a integrar a un indígena si no es enseñándole la lengua, ¿no? Y eso todavía es un tema que está ahí en la palestra, pues, porque en México hasta tenemos una universidad de la tierra donde se enseñan lenguas indígenas, ¿no? En Chiapas, ¿no? Entonces, esas son cosas que nos son muy cercanas, ¿no? Pero así, yo creo que hay que reivindicar a Vasconcelos precisamente por eso se me ocurrió traerlo aquí ahora, ¿no? Pues para que se conozca lo que él defendía, ¿no? Héctor. Lo que comentó Pedro López es muy interesante, es decir, que las mismas estructuras se estaban dando en México, Argentina, España. Sobre eso Vasconcelos, cómo intentó promover esa unión desde España, quién lo apoyó, quién no, y los otros países hispanoamericanos con quién se relacionó y se consiguió algo efectivo hacia sus propósitos. Porque en México parece que bueno, aquí también son extraños ese discurso hoy en día, pero bueno, es un discurso que sigue ahí. ¿Y con quién encauzó? ¿Con qué otros hispanos de España, de México, de Cuba encauzó su discurso? ¿Verdad? Y si consiguió algún proyecto en concreto. Pues yo apenas me estoy metiendo en esas cuestiones por estos textos que ha difundido últimamente Gustavo Bueno Sánchez sobre ya la acción así, digamos, proselitismo, ¿no? Que hizo Vasconcelos. Un par de mexicanos que vinieron a España a promover la idea de formar una asociación política encaminada a reivindicar la unión de los países que hablan español. Apenas estoy entrando en esas cuestiones. En la raza cósmica se ve mucho porque ahí ya hace un viaje por Argentina, por Uruguay, por Brasil. Por ejemplo, es muy interesante leer las impresiones que tiene de Brasil. Nos habla, por ejemplo, resalta mucho la paz que había en Brasil en aquel entonces, ¿no? Ya no le tocó ver a el Brasil de ahora, ¿no? El Brasil de ahora aquejado por narcotráfico y todo esto, no le tocó a Vasconcelos, pero resalta mucho la educación que reciben los brasileños. Entonces los ve como aliados, o sea, a pesar de que no hablan la misma lengua, los reivindica como parte de su proyecto, ¿no? Igual en Argentina, ¿no? Anda por ahí por Brasil y se asombra mucho porque un estudiante lo recibe, da un discurso y cita fragmentos de sus obras, ¿no? Se siente muy halagado. Yo te digo, más bien apenas estoy metiéndome en esas cuestiones, ¿no? Pero eso se empieza a ver en la raza cósmica. Cuando él viaja, hay algo muy importante, ¿no? Las ediciones a las que tenemos acceso ahora están mutiladas de la raza cósmica. Solamente la primera edición que se publicó en Barcelona es la edición original, es la única que integran. Ya después la mutilaron, le quitaron todo lo de Uruguay. Y él lo aprobó, ¿no? Él aprobó esas ediciones, ¿no? Apenas ahí que se conservan algunos ejemplares, ¿no? En la Universidad de Barcelona hay uno, ¿no? Pero ahí lo podemos encontrar, esas
intentos por formar alianzas están en la raza cósmica. Ahora me viene ahora la respuesta a la pregunta de Santiago. El año pasado se hizo una edición de unas conferencias que dio Vasconcelos en Estados Unidos. Fue a dar ahí, no me acuerdo de la fecha, fue posterior a la raza cósmica. Fue a dar unas conferencias y estaban publicadas solamente en inglés. Entonces un escritor mexicano que es estudioso de la obra de Vasconcelos, Heriberto Yepes, las rescató, las tradujo al español y las editó, ¿no? Las presentó, y se llama La otra raza cósmica, así se llama el libro, que es, digamos, un complemento a la raza cósmica. Y ahí, por ejemplo, es muy interesante porque la postura de Vasconcelos hacia Estados Unidos es mucho más amistosa, pues porque está en Estados Unidos. No es tan incendiario así en su discurso, pero de todas formas ahí habla mucho, ahí resalta, por ejemplo, el papel que tiene Estados Unidos en América, todo esto, ahí habla para su auditorio, ¿no? Que era norteamericano, ¿no? Que es, digamos, que apenas como que se está haciendo una labor uno de los más importantes estudiosos de Vasconcelos más mexicano, bueno, tal vez el más importante, Claude Fell, es francés, ¿no? Entonces sus libros, el libro más importante que hay sobre la labor educativa de Vasconcelos lo escribió en francés. Es un libro enorme, ¿no? Bueno, pues yo creo que he visto esto y deseando que nos encontramos nosotros con Vasconcelos precisamente cuando hacíamos el estudio en este año pasado, también con otro materialista, la única celebración que ha habido en España, estas cosas, cuando no ha sido el protagonista, pues también recordarla porque si no se entera nadie, en el Ateneo de Madrid celebramos el bicentenario del nacimiento de Balmes y justamente encontramos ese elenco en el que Balmes también tiene una influencia notable y destacada en el pensamiento de Vasconcelos. Fue simplemente un apunte, no tiene para mucho más desarrollo. Estamos todavía en el tiempo de dar a conocer los resultados y de las ponencias que en el otoño del 2010 se hicieron en el Ateneo de Madrid, y me ha encantado ver que Vasconcelos es también todavía objeto de tratamiento por parte del grupo materialista y de Gustavo Bueno, por lo que espero que por lo menos algo tendremos. Terminamos con esto la penúltima parte del acto, que como siempre tiene una última parte en la que en fraternidad tomamos una copa de vino de Rioja aquí en la sala de al lado, agradeciendo su presencia y sobre todo, como decía al principio, congratulándome por una magnífica exposición que a mí, por lo menos, no sé, si a todos los demás, nos ha presentado un Vasconcelos que conocíamos por lo menos o poco o nada, y esperando que el ciclo, el español como lengua de pensamiento, que arrancaba hoy su primera sesión del año 2011, continúe todo el año 2011 y sigamos teniendo momentos memorables como hoy y como los días. Bienvenidos todos y vamos a tomar un